Buenas noches, soy Enrique Gómez y me da mucho gusto que nos sigan esta conversación de datos, una conversación de investigación, de análisis, aquí en este espacio donde colocamos a México en contexto. En esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene distintas aristas, vertientes, que requiere de contexto para entenderlo mejor. Me refiero a la iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, lo cual implicaría legislar para que se formalice una semana laboral de 5 días con 8 horas de trabajo en cada día. Algo absolutamente normal en otras latitudes del mundo, pero que en México aún no está totalmente normalizado, lo cual sigue generando consecuencias económicas, sociales y hasta de salud mental. Y para acompañarnos en este ejercicio de contextos, de datos, esta noche nos acompaña Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Consejo Consultivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, mejor conocido como CELAC Data, un centro que desarrolla estudios sociopolíticos, de opinión pública, fiscales, además de realizar cursos de capacitación. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por convocarme para hablar de este tema tan interesante y actual. Gracias. Gracias, doctor. Pues vamos a comenzar el análisis, pero antes vamos a ver un diagnóstico sobre el empleo en México. Adelante. En México está a debate la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, lo cual es recomendado por la Organización Internacional del Trabajo. Esto significaría trabajar 8 horas durante 5 días con derecho a 2 días de descanso. La iniciativa implicaría que quienes trabajen más de las 40 horas semanales reciban un pago por tiempo extraordinario. De acuerdo con un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Francia es de los más avanzados en esta materia, pues en 1936 redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y en 2002 la volvió a disminuir a 35 horas. El citado centro estratégico refiere que en 2023 Chile también redujo la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Además, en Colombia se prevé la reducción gradual de las 48 a 42 horas en 2026. En este contexto, el mismo estudio indica que en las fábricas las jornadas más cortas han mejorado la productividad por hora trabajada, lo cual también reduce el desgaste físico y mental de los empleados. Adicionalmente, al tener menos horas de trabajo, los colaboradores tienden a ser más eficientes, pues cuentan con más tiempo para descansar y pueden superar escenarios de estrés o ansiedad causados por la carga laboral. Y al tener menos horas de trabajo se fortalece la relación entre la vida laboral y familiar, que a su vez genera trabajadores más motivados y comprometidos con su empleo. Ya regresamos a este ejercicio de datos de investigación y doctor Guillermo Oglietti, quisiera comenzar con uno de los temas que serían antecedente para este tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. México destaca por ser uno de los países a nivel mundial con la mayor jornada laboral de hasta 48 horas semanales. ¿Esto de qué derivaría? ¿Qué ha pasado en México? ¿Por qué en otros países se ha avanzado hacia la reducción de la jornada laboral y en países como México se ha mantenido este parámetro? Bueno, a mi entender son demasiadas épocas de una economía, demasiadas décadas de una economía no orientada al bienestar de la sociedad, una economía no humanista, que siempre ha priorizado, con una forma un poco miope de ver la realidad, ha priorizado los intereses de las corporaciones, sin darse cuenta que muchas veces los intereses de las corporaciones avanzan por el mismo carril que los intereses de la familia. Y este es uno de los casos. México es el único país de la OCDE, entiendo, que todavía tiene una jornada laboral de 48 horas. Colombia tomó la decisión el año pasado de reducirla de 48 a 42 y lo va a hacer en el lapso de 2 o 3 años. Creo que en 2026 se tiene que bajar a las 42 horas como límite máximo de jornada normal, ¿no? Por lo tanto, se quedaría sola en este podio, digamos, siendo el país de la OCDE con mayor cantidad de horas de trabajo
Y por lo tanto me parece que es una de las reformas que tenía pendiente Morena, digamos. Esto es algo que viene hablando Morena hace un tiempo y es uno de los propósitos y será una de las transformaciones del segundo piso de la 4T. Doctor, estamos hablando de que esto derivaría de políticas neoliberales. Si hablamos de los factores que lo propiciaron, estamos hablando de políticas neoliberales que han mantenido esta jornada laboral de 48 horas semanales. Sí, no, digamos que han desconocido la trayectoria en el resto del mundo hacia esa tendencia a la reducción de de la jornada laboral. Mira, la jornada laboral es eh, los primeros cambios hacia la jornada laboral de 40 horas se dieron en Francia, digamos, a principios del siglo pasado, ya en 1936 habían reducido la jornada a 40 horas, digamos, o sea que es una tendencia que arrastra mucho tiempo ya. En Francia incluso han bajado a 35 horas y no hay ninguna, digamos, Francia no deja de ser Francia por dedicarle menos horas de trabajo, porque esas menos horas de trabajo tienden a ser más eficientes. Hay muchos estudios, muchos trabajos cuyo número es creciente que tienden a probar este resultado. La productividad no se ve comprometida por la reducción de la jornada laboral. En cambio, hay un montón de beneficios, vamos a hablar del cargo de esta charla. Y bueno, México me parece que tiene un gran prospecto por adelante, digamos, si lleva a cabo esta transformación nuestro interés ahora es poner en debate, hablar sobre cuáles son las consecuencias económicas y sociales de esta transformación, que consideramos que es muy importante para México y para los mexicanos. Y en este contexto, ¿hay las condiciones, tanto en el aspecto privado como público, para reducir esa jornada laboral? Es decir, el compromiso del sector empresarial o incluso el compromiso del sector público para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, ¿sería factible en México? Yo creo que sí, porque toda buena discusión siempre lleva a aproximarse cada vez más a la verdad. Y la verdad, que son los estudios, los aportes que hacen los estudios, los experimentos que hace la ciencia y las empresas, porque muchas veces los mismos estudios son llevados a cabo por empresas como Microsoft que ponen a prueba estas hipótesis sobre las consecuencias que tiene reducir la jornada laboral. Es decir, hay empresas que ponen a trabajar menos horas a sus trabajadores o que concentran las horas en menos días y se dan cuenta de que termina siendo mejor la situación. Por lo tanto, ante la evidencia, digamos, que resulta de esta discusión pública que tenemos que tener en toda América Latina y también en México, bueno, surge la verdad y la verdad es que es una situación que conduce a un ganar-ganar, un win-win. Tanto las empresas van a estar mejor como la sociedad va a estar mejor. No nos olvidemos de que esto tiene muchos beneficios para la sociedad, que hace más compatible la vida familiar con la vida laboral. Por lo tanto, este tipo de medidas hace que sea más fácil para las mujeres insertarse en el mundo del trabajo, porque es más fácil dedicar tiempo o organizar la vida de modo que pueda ser más fácil organizar sus tareas reproductivas, digamos, de cuidado de la familia. Y por lo tanto las alienta a ingresar al mercado de trabajo. A su vez, le permite a los varones ayudar con estas tareas de cuidado. Por lo tanto, logramos una sociedad que a la vez es un poco más justa. Bueno, tiene muchas ventajas que es necesario evaluar. Y los estudios que estamos viendo hasta ahora mayoritariamente muestran que hay grandes beneficios. Por lo tanto, una vez que surge esta verdad, este ganar-ganar, pues el resultado es inmediato. Las decisiones se toman, como decirlo, solas. Las resistencias bajan. Sí, doctor. ¿Y cuáles serían los obstáculos? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que han impedido que en países como México se reduzca la jornada laboral? Bueno, por un lado es la inercia. La inercia, digamos, ante el cambio. Me parece que en una sociedad con unas fuerzas conservadoras predominantes, como hasta hace 10 años atrás, digamos, eran predominantes, unos 6 años atrás era predominante en México, pues este tema no entraba nunca en discusión. Pero no es solo la inercia, también es el conocimiento y qué más podemos citar. Me parece que el desconocimiento es algo importante. Si no se discute este tema, no es posible llevarlo a conocer. Y después, tampoco quiere decir que esto sea un mundo de rosas, digamos. Por supuesto, a veces como esa decisión que ha tomado Colombia de llevar una reducción paulatina, de modo que la transición no sea
inmediata, digamos, de modo que las empresas puedan adaptarse y la sociedad pueda adaptarse paulatinamente, parecen soluciones convenientes que son frutos del acuerdo entre las partes para que los golpes, si es que los hay, si es que hay golpes negativos o impactos negativos derivados de estas medidas, pues se minimicen y permitan que las empresas se adapten. Las empresas pequeñas y medianas son las que van a tener más dificultades para adaptarse, porque claro, si tiene una empresa con un solo trabajador y le reduzco y aplico la nueva propuesta, digamos, o se va a encarecer mucho ese trabajador, o voy a tener que contratar a jornada parcial a otros trabajadores para complementarlo. Y entonces eso requiere adaptación, búsqueda de nuevos trabajadores, requiere tiempo, digamos. Y hay que tener en cuenta todos los impactos y seguir cerca esta medida para que no haya perjudicados y sean lo menos posible perjudicados. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Aquí estamos colocando a México en contexto. Ya estamos de regreso en este programa de México en Contexto. Antes de continuar, vamos a escuchar qué se dice en las calles sobre esta iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México. Adelante, por favor. Hay pros y contras que hay que analizar realmente. Dentro de los pros considero que es el bienestar para todos los trabajadores. En este sentido, que tengan un poco más de tiempo libre para pasar con la familia, para hacer actividades que les permitan, pues de alguna manera calmar el estrés que siempre tienen, tanto físico como mental. También veo por el otro lado que eso de alguna manera mueve mucho la economía y a los patrones sobre todo, porque al estar menos horas trabajando laboralmente, esto implica que haya una disminución de producción en algunas empresas. Entonces se tiene que, si bien es importante el bienestar para ambos, porque al final de cuentas debe de haber un equilibrio, sí se tiene que verificar bien cuáles son las condiciones idóneas para que esta propuesta pues pueda salir adelante. Es que tengo dos opiniones encontradas, como trabajador y también como patrón. Entonces, como patrón, pues sí, yo creo que sería un poco complicado poder ajustar obviamente los ingresos y poder pagarle al personal, y como empleado pues también considero que estaría muy bien, pero también sí, como empleados podemos, no sé cómo explicarlo, podemos ser lo suficientemente productivos para poder que sea conveniente tanto para los trabajadores como para los empleadores. Entonces yo creo que de esta forma sería bastante justo para ambas partes. Depende de cómo esté la propuesta, ¿verdad? Si va a beneficiar al trabajador o no, ¿verdad? Porque si eso significa reducción en el salario, pues no, ¿verdad? La gente lo que necesita es, ¿verdad? Ahorita todo está más caro con la cuesta de enero, todo subió de precio y el dinero ya no alcanza igual que antes. Y si van a reducir las horas, pero también van a reducir el ingreso, ¿verdad?, del trabajador, pues eso, pues por ese lado, ¿no? Sí. Muy positiva para los trabajadores, porque va a permitir que hagan una vida más saludable en el aspecto de disponer tiempo para su familia, algunas otras actividades como es estudio, ejercicio, etcétera. Ese es el lado positivo. Y es un gran reto, sobre todo para las pymes que apenas comienzan y no tienen, digamos, el respaldo suficiente monetario para cubrir la mano de obra. Pero pues, será el reto para ellos, pero para nosotros como trabajadores pues, es organizar un poco más de ese tiempo de vida, de calidad de vida. Interesantes los comentarios de la audiencia. Hay grandes expectativas sobre esta iniciativa. Pero sigamos en el análisis de esta propuesta con el doctor Guillermo Oglietti, integrante de CELAC Data. Doctor,
Ustedes han realizado un análisis muy importante en CELAC Data sobre los escenarios que derivarían de la posible reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México. En el primer escenario no se modifican las contrataciones y se pagan horas extras a los trabajadores ya contratados. Y en un segundo y tercer escenario se contratan a nuevos trabajadores, de acuerdo al análisis que ustedes han realizado. ¿Nos podría explicar cuáles serían los efectos económicos de cada escenario que ustedes plantean para la economía mexicana? Sí, desde nuestro punto de vista lo más importante, de nuevo, es hablar del tema, introducir el debate. Y por eso realizamos este ejercicio que es una simulación. Técnicamente le llamamos una simulación porque nos imaginamos cuál sería el resultado, cómo actuarían las empresas ante el cambio normativo en la legislación. Entonces, por eso planteamos 3 escenarios y vemos cuáles son los impactos económicos aplicando modelos al uso, digamos, modelos que se conocen en México, digamos, de cuáles son los impactos económicos que tendrían las variables en juego. Entonces hicimos 3 simulaciones. Una supone que las empresas no cambian la contratación, o sea, siguen contratando a los trabajadores que tienen con las mismas horas que los contratan actualmente. Por supuesto que lo van a pagar más caras, porque ahora, digamos, recién a partir de las 48 horas se empiezan a pagar horas extras, mientras que con la nueva normativa se empezarían a pagar horas extras a partir de las 40. Luego el segundo escenario va modificando alguna de estas reglas y supone, por ejemplo, que las empresas ya cambian la conducta, que ya no van a querer contratar trabajadores que superen las 48 horas. ¿Por qué? Porque superen las 48 horas tienen que triplicar lo que se les paga de salarios y por lo tanto esos trabajadores no van a contratar esa cantidad de horas extras y los van a sustituir esas horas por nuevas contrataciones. A su vez, esas nuevas contrataciones van a provenir de trabajadores que actualmente están en el mercado informal, por lo tanto van a aumentar sus ingresos, porque paga mejor el sector formal que el sector informal de la economía. Y a su vez estos trabajadores informales van a mejorar el resto de los trabajadores informales van a mejorar sus ingresos porque se activa el mercado de trabajo, disminuye el desempleo, porque para sustituir los trabajadores informales que cubren estos nuevos puestos, y bueno, así estas son las bases de la segunda estimación. Y la tercera simulación que hicimos fue suponer que las empresas se adaptan, suponer que las empresas eligen tener la misma conducta que ahora, es decir, tener la misma proporción entre horas extras y horas normales. Lo único que ahora, las horas extras normales son, las horas consideradas extras son a partir de las 40 horas y no de las 48. Entonces nos fijamos cuáles son las consecuencias en términos de nuevo, de creación de nuevos puestos de trabajo formales, el crecimiento de los ingresos de los trabajadores informales, la disminución del desempleo. Bueno, y con todos con estas 3 simulaciones hacemos el ejercicio de calcular cuánto aumenta la masa salarial. La masa salarial la podemos explicar como el total de ingresos que tienen los trabajadores como consecuencia de su trabajo, la remuneración de todos los trabajadores. Es decir, juntamos lo que suma Juan, Pedro, del sector formal, del sector informal, lo que cobra una trabajadora del sector de la gastronomía. Todos los trabajadores los sumamos a sus ingresos, los multiplicamos el número de trabajadores por el número de ingresos por todo el año y nos da que habría ganancias importantes de masa salarial. La masa salarial crecería entre un 5% y un 10%, dependiendo de los escenarios. De acuerdo, doctor. Perdón que lo interrumpa, doctor. Sí, Perdón que lo interrumpa. Usted ha comentado un dato importante, el que se podría incorporar a la economía informal, es decir, a los trabajadores que trabajan de manera informal, que no están en la economía formal con prestaciones. ¿Esta sería una de las grandes ventajas de la reducción de la jornada laboral? Sería una de las ventajas. No diría una de las grandes porque significaría priorizarlo sobre otras enormes consecuencias que tiene la reducción de la jornada laboral. Yo en particular, que soy partidario de la economía más humanista, pues considero que es muy útil, digamos, los efectos que tiene para la vida de la familia. Las tareas reproductivas, las tareas de cuidado, las tareas de formación. Pero luego supongo que vamos a hablar de esto, digamos, esto tiene muchas consecuencias. Pero sí, económicamente, una consecuencia importante es que va a haber un aumento del empleo formal. Y lo más importante, doctor, que usted habla de una economía más humanista. Es un concepto que por lo regular en términos económicos no se estudia o no se dice mucho, pero es avanzar hacia una economía humanista. No sé si nos pudiera dar un poquito más de detalles de en qué consiste o consistiría esta economía con mayor humanismo.
Básicamente es entender que la economía sirve, si redunda en beneficio de la felicidad de la familia. Mientras más felices de la familia, pues mejores son los resultados económicos. No tiene ningún sentido tener una economía floreciente en términos económicos, sin embargo, que en la parte microeconómica se traduzca en que las familias son infelices. O sea, la prioridad del eje, del foco de una economía humanista está puesta en el ser humano, en su felicidad. Que eso es muy la economía importante. no clásica, por Perdón, el contrario, doctor, ahí que le interrumpa nuevamente, doctor, ahí sí, que es muy importante este aspecto de la felicidad. Y no sé si nos pudiera comentar algunos datos de otros países donde ya se ha aplicado precisamente la reducción laboral y ha derivado en una mayor convivencia social y que esto ha redundado también en una mayor productividad económica. No sé si nos pudiera dar algunos datos de otros países en ese sentido. Sí, me gustaría citar Noruega, Francia, son países que trabajan menos horas actualmente porque ya llevaron estas reformas, son países más felices, son países donde hay reducción en el estrés, por lo tanto, al haber reducción en el estrés laboral, las familias viven un poco más felices, viven un poco más, la convivencia familiar se hace más útil, las familias ahorran en actividades que les desagradan, como por ejemplo, suele pasar que, por ejemplo, esta normativa lo que obliga es un número máximo de horas semanales, que se pueden distribuir, por ejemplo, trabajando más horas, menos días. Con lo cual, las familias se ahorran algunas actividades que no les gustan, que, por ejemplo, como ir y volver al trabajo. El desplazamiento al trabajo es algo que nos disgusta a todos. Es una de las actividades que menos valoramos, es ir y volver al trabajo. Entonces, si concentramos en menos días todas las horas, pues nos vamos a ahorrar cosas que nos desagradan. En definitiva, terminamos contribuyendo a ser más felices. Y eso es, hay muchas horas que a veces son menos productivas en el trabajo, porque necesitamos descansar. Esas horas menos productivas, pues, al concentrarlas en menos tiempo, en menos días, también podemos hacerlas más útiles, más productivas. Hay por un montón de motivos, digamos, estamos observando de que contribuye a hacer más feliz a la familia, más felices a las personas y por lo tanto esa economía termina siendo útil para su verdadero propósito, que es contribuir al bienestar de todos. De acuerdo, doctor, pues es bastante interesante el tema que estamos abordando hoy porque hablamos no solo de economía, hablamos de convivencia familiar, hablamos de convivencia social. No sé si en un minuto pudiéramos concluir y aprovechar para que nos diera usted también las expectativas que ustedes ven en México para que esta iniciativa que está en el Congreso Federal en discusión finalmente se apruebe. ¿Cuáles serían sus conclusiones, doctor? Y aprovechando, ¿cuáles serían las expectativas que ustedes ven para que esta iniciativa se cristalice aquí en nuestro país, en México? Bueno, nuestras simulaciones nos llevan a concluir que una vez que crezca la masa salarial entre un 5 y un 10%, va a crecer el Producto Interno Bruto de México entre 0,5 y 1,5% aproximadamente. Y se van a crear entre 150.000 y 500.000 empleos formales nuevos. Esta es una cifra, empleos totales nuevos. Por lo tanto, esto es una cifra muy importante que pone en evidencia de que todos vamos a salir ganando con este tipo de reformas. Las familias más felices, las empresas más rentables, los gobiernos más satisfechos por cumplir con su tarea humanista de contribuir a la justicia y el bienestar social. Me parece que esta es la evidencia, digamos, que necesitamos evaluar y profundizar para que la verdad florezca y las decisiones se tomen solas. Sobre todo cuando hay pocos conflictos de por medio, como este tipo de medidas donde todos terminan ganando. De acuerdo, doctor, pues le agradezco mucho, sus aportaciones son muy valiosas, las aportaciones de CELAC Data. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y contribuir a este debate y un gran saludo a la audiencia de Mexiquense Noticias. Gracias, doctor. Pues la reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales no solo es un tema económico, no solo es un tema de números, es un tema social, es un tema que toca las fibras sensibles de la productividad y la convivencia social. Es también un asunto de justicia, por ello la importancia de darle seguimiento puntual, pues en 2025 se han anunciado avances en la posible aprobación de esta iniciativa que resultaría histórica. Mientras tanto, le agradezco que nos haya acompañado a colocar a México en contexto. Muy buenas noches.